La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, qué gusto saludarles en este día. Padre Wilson Miguel se dirige a ustedes. En este encuentro con la palabra de hoy, un hermoso texto que está para usted y para mí, para nuestra vida en Cristo. Les invito a que compartamos esta reflexión de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, versículos 30 al 37. Nos dice: se marcharon de ahí y se desplazaban por Galilea. Jesús quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo harán morir. Por 3 días después de su muerte resucitará. De todos modos, los discípulos no entendían lo que les hablaba y tenían miedo de preguntarle qué quería decir. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa Jesús les preguntó: ¿de qué venían discutiendo por el camino? Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en esta lectura continua que tenemos de San Marcos en el capítulo 9, nos encontramos con un precioso texto para todo discípulo. Lastimosamente, no todo discípulo comprende de qué se trata. El Señor ha anunciado su pasión, ha anunciado su muerte y su resurrección, pero sus discípulos no lo entendían y tenían miedo a preguntar. A mí me viene a la mente como cuando en una clase el profesor pregunta a los niños: ¿han comprendido? Y todos se quedan callados. No saben qué decir porque no han comprendido. Hermanos, lo mismo sucede con el discípulo. Muchas veces nosotros estamos hablando sobre Dios y nos hablan sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre su vida, pero nuestras obras no están hablando de lo que vivimos o de lo que deberíamos vivir. Nuestras obras se quedan calladas. Nuestra vida no dice nada, porque no estamos practicando el Evangelio. No estamos viviendo de acuerdo a lo que Cristo nos pide. Precisamente ese es el miedo a preguntar. El miedo a preguntar es porque la palabra de Dios me exige y entonces también me obliga a dar una respuesta. No es tanto miedo a preguntar, sino miedo a la respuesta que hay que dar al Evangelio. En la otra parte, el Señor enseña con un gesto tan bonito a servir, ser el servidor de los demás como un niño, a no tener miedo, a ser preguntón, diríamos. Los niños pequeños preguntan todo. No son como los discípulos que se quedaron callados por miedo. Los niños preguntan: mamá, ¿qué es esto? Papá, ¿qué es aquello? Eso es una experiencia muy bonita. El discípulo debería también tener eso. ¿Cómo servir? ¿Cómo responder? Señor, ¿cómo soy más como tú? Como un niño que también es sencillo, pregunta, intenta buscar a quién imitar. Los niños imitan a los mayores. Precisamente a sus discípulos les está diciendo: aprendan a imitarme. Jesús es el mayor entre ellos y Él les sirve. Hermano, hermana, dirijámonos a Jesús, el servidor de todos, para que Él nos enseñe a nosotros a dar una respuesta firme, convincente, con nuestro testimonio de vida, no solamente con las palabras. Pidámosle al Señor nos dé su Espíritu
para seguir una vida cristiana de acuerdo a las exigencias del Evangelio. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que pasen un bendecido día. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.